Bienvenidos todos entonces a esta clase. Vamos a dar inicio vamos a continuar con la unidad número 3. En esta oportunidad vamos a dar inicio al tema de sólidos de revolución. Nosotros ya hemos visto dos aplicaciones de la integral, una aplicación a la física, otra aplicación al cálculo de áreas planas. Y en esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre la aplicación al sólido de revolución. Vamos a calcular volúmenes de sólidos de revolución. ¿Ok? Entonces, bueno, el resultado de aprendizaje de esta unidad es calcular de manera apropiada y precisa el área y volumen de un sólido mediante el uso apropiado, mediante el uso del método apropiado. Ya nosotros hablamos de área, de figuras planas. Vamos ahora a hablar lo que son volumen de un sólido, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de esta clase es comprender los métodos para calcular el volumen de un sólido de revolución. Vamos a ver lo que es un sólido de revolución y cómo calculamos el volumen o lo que significa el volumen. Para calcularlo, el volumen de un sólido, pues vamos a utilizar dos métodos. Método del disco y el método de la arandela. ¿Ok? Entonces, primero, importante saber qué es un sólido de revolución. Entonces, un sólido de revolución está generado cuando uno rota una figura plana o un área plana alrededor de una recta. ¿Ok? Por ejemplo, podemos ver si ustedes tienen esta región que es plana y nosotros imaginamos que hay una recta llamada eje de revolución. Resulta que nosotros esta área la podemos imaginar que está girando con respecto a esta recta está fija, giramos esta área y podemos obtener un sólido de esta forma. Entonces, esta figura es plana, cuando yo la giro, voy a tener un sólido, es decir, vamos a tener un objeto al cual nosotros podemos pensarlo así, podemos llenarlo de líquido, por decirlo así. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos calcular, es decir, qué tanto volumen ocupa una figura de esta que está obtenida cuando uno gira una región de este tipo. Entonces nosotros vamos simplemente a trabajar con figuras planas, como las que ustedes ya han dibujado anteriormente, a las que nosotros hemos calculado, por ejemplo, el área bajo una curva. Eso me genera una figura plana. Nosotros ahora en esta parte lo que vamos a hacer es, esas figuras planas las vamos a girar con respecto a un eje y eso me va a dar origen a un sólido. Entonces vamos a ver un método para calcular el volumen de ese sólido. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, imaginemos que tenemos esta región que está acá, la región que está en color azul, y está limitada por esta recta y esta recta que está. Cuando nosotros imaginamos que giramos esa región plana con respecto al eje X, como ustedes ven acá, resulta que se va a formar esta figura geométrica que ustedes ven aquí, este sólido. Esta es una figura que está en el espacio, ¿sí? Esto es un cilindro. Un cilindro lo podemos imaginar como una lata de atún o como una lata de refresco. Entonces resulta que al yo imaginar que esta área plana gira con respecto a una recta, eso pues se convierte en una figura que vive en el espacio, a la cual yo le puedo calcular la capacidad que tiene o la capacidad de almacenar algún líquido. Entonces, o por ejemplo, si nosotros giramos esta mitad de circunferencia con respecto al eje X, vamos a ver que se forma una esfera, es decir, es como un balón de fútbol que sea completamente redondo. Entonces, eso se produce cuando nosotros giramos simplemente esta región plana con respecto a esta recta que está fija, el eje X. Aquí ustedes pueden observar esta flechita que está así, indica que esta región yo la estoy girando con respecto a esta recta en cada caso. Pues bien, cuando nosotros giramos una región, nosotros, por ejemplo, tenemos esta figura o esta curva. Esta curva tiene una región, es plana, y entonces yo puedo imaginar que la giro. Entonces cuando nosotros la giramos, es decir, todo esto comienza a girarse y va formando una figura así como ustedes la ven, ¿ok?
¿ok? Esto es como una campana, si se dan cuenta, ¿no? En el espacio esto es una campana. Entonces, esa campana simplemente pues fue originada solamente con una figura plana, ¿sí? Entonces simplemente lo que hicimos fue girarla y bueno, obtuvimos eso. Nosotros estamos interesados en calcular el volumen a este tipo de figuras geométricas. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte del curso. Bueno, para ello nosotros pues vamos a ver lo que es el método del disco. Entonces, bueno, iniciamos con un cilindro recto, se define como un sólido que está acotado. Acotado quiere decir que está encerrado por dos regiones que son iguales y que son en planos paralelos. Por ejemplo, estos que están aquí son cilindros. Si ustedes se dan cuenta, pues vamos a imaginarnos esta figura. Esto es un hexágono, pero cada figura plana es un hexágono. Entonces, imagínense que hay un hexágono en la parte de arriba y un hexágono en la parte de abajo. Entonces, esos son las dos regiones congruentes, una por arriba y una por abajo, ¿sí? Y tiene unos segmentos laterales. Los segmentos laterales son los que me permiten tener la altura, ¿ok? Entonces, esto forma lo que nosotros llamamos un cilindro recto o un sólido. O si tenemos un triángulo, lo podemos imaginar como un triángulo grueso, de esta manera. O simplemente si tenemos una moneda, ustedes pueden tomar una moneda y darse cuenta que la moneda tiene, si ustedes la ven, pueden observar que ella tiene una altura y es una figura plana por arriba. O sea, plana por arriba, tiene el mismo círculo por la parte de abajo y tiene una altura. Esa altura es llamada, nosotros la llamamos H, ¿sí? Pero esa moneda resulta que, bueno, esa moneda pues es maciza, no se le puede meter líquido, pero en las figuras que nosotros vemos, nosotros imaginamos que esas figuras por dentro están vacías y nosotros le podemos calcular el volumen que ocupa. Incluso esas figuras, esa moneda ocupa un volumen también, ¿ok? Si ustedes imaginan que esa figura o esa moneda la colocan en un vaso con agua, ustedes van a ver cómo el agua sube. ¿Por qué? Porque tiene un peso, ella ocupa un volumen también. Así sea que esté maciza, que no se le pueda colocar líquido, pero ella ocupa un volumen. Entonces, o por ejemplo, si tenemos una figura como esta que tiene una abertura en el centro, es decir, tiene un hueco en el centro, esto se conoce como una arandela, no sé cómo lo llaman aquí, pero tiene un hueco en el centro. Es como una moneda esta, pero es hueca en el centro. Entonces, estos son ejemplos de sólidos o de cilindros rectos, ¿sí? Bueno, el más importante y el que nosotros vamos a utilizar, pues va a ser a partir de, como estamos usando el método del disco, para nosotros esto es un disco. Esto lo llamamos un disco. Y pues en cada caso, en cada uno de estos casos, para nosotros calcular el volumen que estos objetos ocupan, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar el área de la región por la altura, ¿sí? El área de la región por la altura, el área de la figura plana por la altura. Es decir, el volumen viene dado por esta formulita. Este es el volumen que ellas ocupan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de un círculo de radio R, imagínense que tenemos este círculo, vamos a imaginarnos que esta es una moneda que yo la veo así de frente o desde arriba, podemos verla desde arriba. Entonces, tiene esta forma, es un círculo. Resulta que esa moneda, pues, cuando yo la veo así, es una región plana, es decir, yo puedo hablar de área, y el área de ese círculo es pi por r cuadrado. ¿Ok? Esto lo sabemos nosotros, el área es pi por r cuadrado. Bien, pero resulta que nosotros podemos darle una altura a esa moneda, o cuando yo volteo la moneda, pues yo voy a ver que va a tener una cierta altura. Vamos a decir esta altura, cuando yo la veo de perfil. Entonces resulta que ya esta moneda ocupa un volumen o dentro tiene capacidad para almacenar un volumen. ¿Y cómo hacemos para calcular el volumen? Entonces el volumen va a ser el área de la cara, es decir, de la región plana, que ya sabemos cuál es, multiplicada por la altura. Entonces el volumen va a ser el área, lo que tenemos acá, multiplicado por la altura de esa moneda. Ese es el volumen en este caso de este cilindro o de esta moneda, podemos verla así. Pero sabemos que el área es pi por r cuadrado multiplicada entonces por h. Entonces el volumen tiene esta forma, pi por r cuadrado
por h, que h es la altura. Este es el volumen de un disco de esta manera, o de una moneda. Ese es el volumen de una moneda, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar entonces esta idea para calcular el volumen de una figura que nosotros, o un sólido que generamos al girar una región con respecto a una recta. Entonces, si tenemos la región acotada, vamos a verla acá, esta región, ¿verdad? Que tiene acotada por esta gráfica de esta función, esta recta vertical x igual a, esta recta vertical x igual a b. Y si nosotros imaginamos que esta región la giramos con respecto al eje X, es decir, imagínense que aquí pues se va a copiar esta misma imagen, pero va haciendo un giro. Entonces resulta que el área, perdón, el volumen de esa región que se origina, de ese sólido, nosotros lo vamos a poder calcular aplicando esta fórmula, es decir, el volumen va a ser pi por la integral desde A hasta B, de f de x al cuadrado. Entonces, este f de x al cuadrado, aquí vamos a hacer referencia a un radio, ¿ok? Un radio, es decir, es la distancia que va a haber desde un punto de la gráfica hasta el eje X. Esto nosotros lo vamos a llamar radio, y ya les voy a explicar qué relación hay de esto con el volumen de esa moneda y por qué se hace, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que esto es pi, observe, pi por esto para nosotros es un radio, entonces sería pi por r cuadrado, y este diferencial de x representa una cierta altura. ¿Ok? Esta es la similitud que hacemos nosotros con la formulita para calcular el volumen de una moneda. Entonces, ¿cómo sería aquí? Bueno, aquí les explico que la altura de esta función, la altura es la distancia que hay desde el eje X hasta la función. Para nosotros esa altura es f. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para entender un poco más, hallar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje X, es decir, nuestro eje X es este. Yo quiero girar esta región acotada por el gráfico de la función y igual a la raíz cuadrada, la recta x igual a 0, la recta x igual a 0 es esta recta, esta es la recta x igual a 0, la recta x igual a 1 es esta recta vertical. Entonces, cuando yo tengo esta región, me origina, o sea, la figura plana acotada por estas figuras, me origina esto que está acá, todo lo que está aquí adentro. Esto yo lo quiero girar con respecto al eje X, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa cuando nosotros giramos eso con respecto al eje X. Bueno, yo quiero calcular el volumen de ese sólido que nosotros originamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar la región, ¿ok? Entonces, bueno, ya nosotros vamos a ver que la región a lo que la grafico va a ser esta. Esta es la región. Entonces, resulta que esta gráfica es raíz cuadrada de x. Aquí tengo el intervalo 0, 1. Y esta región yo comienzo a girarla con respecto al eje x. Cuando nosotros giramos con respecto al eje x, vamos a obtener un sólido de esta manera. Entonces, aquí es donde comienza a aparecer ese disco o esa moneda de la que yo les hablé. Ustedes se dan cuenta que aquí tengo la moneda, ¿verdad? Y esta moneda, bueno, nosotros la teníamos en el inicio, la teníamos de esta forma, ¿ok? Teníamos la moneda de esta forma. Al inicio tenía esta forma, pero aquí pues simplemente la misma moneda, lo único que la colocamos de manera vertical. ¿Qué podemos reconocer en esta moneda? Podemos reconocer que hay un radio, que es la longitud que va desde el centro del círculo, que es este, hasta hasta uno de los lados de esa circunferencia. Y aparte tiene una altura, que es esta longitud que ustedes ven acá. Esta es la altura. Entonces, nosotros de la parte anterior, nosotros sabemos cómo calcular el volumen de esa moneda, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo, pues,
calculo el volumen de esta moneda, que es el área de esta cara multiplicada por la altura, es decir, pi por r cuadrado por esta longitud que es h, esta altura que es h. Y eso me va a dar origen simplemente a este volumen de esa moneda. Pero imagínense que yo por aquí agarro otra monedita, vamos a ver si podemos hacer así, agarro ahora otra moneda y hago el mismo procedimiento. Agarro la moneda, esa moneda tiene pues una altura también, ¿sí? Agarro la moneda, tiene una altura, algo así, ¿ok? Esta monedita. Esa moneda también tiene un volumen. Entonces, imagínense que yo ahora agarre todas las monedas aquí, es decir, todos esos discos, yo sé calcularle el volumen. Nosotros ya vimos por la parte anterior cómo se calcula. Y comenzamos a sumar todos esos volúmenes. Pues justamente eso es lo que hace la integral. Nosotros simplemente lo que hacemos es preocuparnos por calcular el volumen de un solo disco. Y pues para calcular el volumen, yo necesito calcular el radio, ¿sí? Porque recuerde que el volumen de esta moneda, ¿cuál es? El volumen de la moneda es pi por r cuadrado multiplicado por h. Pero en este tipo de ejercicios, mire, a nosotros lo único que nos interesa es calcular el radio, ¿sí? Nosotros simplemente nos vamos a preocupar por calcular el radio. Y simplemente de ahí en adelante pues reemplazamos en la fórmula. Pero aquí lo más importante es reconocer cuál es el radio. Cuando nosotros estamos trabajando con funciones, hay algo importante que nosotros debemos recordar, ¿sí? Este gráfico de esta función, pues nosotros lo reconocemos así. Yo puedo agarrar aquí un puntico y este punto tiene dos coordenadas. Vamos a decir una coordenada para la X y otra coordenada para la Y. ¿Sí? Entonces, estas coordenadas son muy importantes porque me dan información sobre la altura de este punto y la longitud de este punto al eje Y. Por ejemplo, este punto, ustedes ven que está como un poco más arriba del eje X, entonces tiene una altura. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular la altura? Resulta que la altura es representada por la segunda coordenada. De este par ordenado, la segunda coordenada me representa la altura. Y la longitud que hay desde este punto hasta el eje X, hasta el eje Y, perdón, es decir, esta longitud es representada por la coordenada X. ¿Ok? Entonces, este par ordenado es muy importante y nos va a dar muchísima información. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos que y es igual a la raíz de x. Esa es mi función. Entonces, ¿cuál es la altura de esto? La altura de este puntico que está aquí, ya vimos que es y. Pero nosotros sabemos que, de acuerdo con la función que nos están dando, nosotros tenemos que, la ley de correspondencia es y igual a la raíz de x. Quiere decir que esta altura vale raíz de x. Entonces, quiere decir que esta altura, desde este puntico que está acá, que es el que está sobre la curva, hasta el eje X, esto tiene una altura que es igual al radio. Y esto nos permite entonces decir que el radio es exactamente, el radio va a ser igual a esta altura. ¿Qué igual es esta altura? La raíz de X. Entonces, esto es raíz de X. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, nosotros podemos aplicar la fórmula. Y la fórmula para calcular ahora el volumen completo es pi por la integral desde A hasta B. A es este valor desde donde comienza este sólido y B es hasta donde termina, que en este caso, bueno, aquí vemos que es 1, entonces aquí termina 1. Ya con esto en mente, nosotros simplemente lo que hacemos es aplicar la fórmula. ¿Sí? Ya vimos que R es igual a la raíz de X, que observen que coincide con la función, es exactamente la misma función, pero quería explicarle de dónde salía esa raíz de X o por qué colocamos la función, ¿ok? Y luego, entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula. Volumen es igual a pi por la integral desde A hasta B de f de x al cuadrado por dx. Esto representa el radio que hemos calculado anteriormente, pero la función mía es raíz de x. Entonces, pues ya nosotros lo que hacemos es
calcular y reemplazar. Entonces, ¿quién es f de x? Bueno, f de x es la función que me están dando, que es esta, y igual a la raíz cuadrada de x. Reemplazo, o el radio, también lo podemos ver como el radio, ¿ok? Es importante que ustedes reconozcan que eso es el radio. Miren que aquí aparece f de x, sin embargo aquí no aparece f de x, pero es el radio. Y el radio es la altura de cada puntico, de cada par ordenado, que me lo da la segunda componente, en este caso, esta que está acá. Entonces ya de aquí calculamos la integral desde 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de x. Bueno, ya esto se convierte en una integral sencilla. Hacemos todos los pasos y obtenemos que el volumen es pi medios unidades cúbicas. ¿Ok? Porque estamos trabajando con volumen, ya pasamos ahora a unidades cúbicas. Y de esa forma nosotros, por ejemplo, calculamos en ese caso el volumen de ese sólido de revolución, aplicando esta forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer el radio, ¿sí? Bueno, por supuesto, dibujar la figura y ver cuál es el sólido que me da como resultado. Ahora bien, vamos a ver si tenemos una región acotada por la gráfica de una función continua, no negativa, el eje y las rectas horizontales y igual a A y y igual a B. Si esta región se hace girar con respecto al eje Y, ahora fíjese que nosotros vamos a girar con respecto al eje Y. Entonces el volumen del sólido obtenido es, vamos a ver otra fórmula, es decir, ahora viene esta fórmula. Esta fórmula la vamos a aplicar cuando yo vaya a girar una gráfica con una región con respecto al eje Y. Entonces, pues ya, así tenemos esta función, por ejemplo, ahora tenemos esta región y ahora yo esta región comienzo a girarla, mire cómo aparece esta flechita, comienzo a girarla con respecto a este eje, esto me va a dar acá un sólido y entonces pues simplemente nosotros calculamos acá ese disco, entonces cuando ustedes vayan a buscar la región, aquí va a aparecer un disco, ¿verdad? Y ese disco sí va a tener esta forma. Ese disco sí va a ser desde acá hasta acá. ¿Ok? Este va a girar, va a llegar así. ¿Ok? Y por aquí abajo, el disco va a tener esta forma. Bueno, este es un disco. Y entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es el radio. Y el radio, pues va a ser la longitud que hay desde el centro del círculo hasta acá, hasta el gráfico. Pero ya como les dije anteriormente, cuando nosotros tenemos un gráfico y un puntico sobre ese gráfico, resulta que de este punto, cualquier punto que ustedes marquen, nosotros tenemos dos coordenadas, ¿sí? La coordenada en X y la coordenada en Y. La coordenada en X o la coordenada, la abscisa, me permite reconocer cuál es la longitud que hay desde el eje X desde el eje Y hasta este puntico, ¿ok? Esta distancia que está acá. Y la coordenada en Y, esta que está acá, nos permite saber cuál es la altura de ese punto, ¿ok? Eso lo podemos obtener gracias a este par ordenado y gracias a la función que nos estén dando para calcularle el volumen. Entonces, bueno, aquí tenemos el punto A, el punto B. Si nosotros vamos a hacer aquí está la recta y igual a, y igual b. Entonces, hacemos girar esta figura y bueno, en este caso nosotros tenemos que reconocer de que la longitud que hay de acá hasta acá es X y pues allí sí tenemos que hacer un despeje, ¿ok? Nosotros vamos a despejar la función, vamos a despejar la variable la variable X de esa función que me estén dando. Aquí vamos a integrar en variable Y. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos integrando con variable Y. Estamos girando con respecto al eje Y. Ya les voy a explicar esto en un ejercicio para que comprendan un poco mejor. Bueno, entonces, aquí tenemos que la función g, nosotros cuando tenemos una función, como en esta por ejemplo, la podemos ver de dos maneras, como una función de variable x o como la inversa de esa función, ¿ok? Puede ser la inversa de esa función, entonces aquí escribimos que g de y realmente es la inversa de una función que me estén dando, la función f. Bueno, vamos a ver un ejemplo para ver cómo es que se aplica esto. Entonces, hallemos el volumen del sólido de revolución que se obtiene
al girar alrededor del eje Y, la región acotada por el gráfico de la función y igual a x cuadrado, tomando x entre 0 y 1. Las rectas horizontales y igual 0, y igual 1 y el eje Y. Yo tengo que usar todo esto para poder graficar, porque es una región que yo quiero graficar. Entonces, en este caso, pues, lo primero que tenemos que hacer es graficar la región. La función es y igual a x cuadrado, acá está el gráfico, y después me dice, bueno, el x está entre 0 y 1, voy desde aquí hasta aquí con el x, desde aquí hasta aquí. Después me dice, las rectas horizontales y igual 0, es decir, la recta y igual 0 es esta recta, el eje x, y la recta y igual 1, que es esta recta, el eje, perdón, la recta y igual 1, esta recta horizontal. Entonces, pues como tenemos la gráfica hasta el x igual a 1, entonces resulta que mi región llega hasta este puntico. Quiere decir que la región es esta, la región que está encerrada aquí es esta. Esta es la región que yo voy a girar con respecto a este eje que está acá. Si usted, al eje Y, a este eje que está acá. Esa es la región que yo voy a girar. Entonces, bueno, observen que, bueno, aquí ya está mejor el gráfico. ¿Sí? A ver. 0, 1. Ok. No, bueno, sí. Tenemos la función acá. La función y igual 1. Exactamente, y igual 0 y el eje Y. Bueno, aquí hubo una confusión porque yo iba a girar con respecto al eje Y, entonces sí, efectivamente, esta es la región. Ahí me equivoqué, pero es esta la región. ¿Ok? Bueno, entonces esta región yo la voy a girar con respecto a este eje. Entonces, cuando yo la gire, esto me va a dar como una copa, por decirlo así. Vamos a ver, ya la voy a girar con respecto a este eje. Y entonces, pues, observen lo que me va a dar como resultado. Me va a dar esta figura. Cuando yo comience a girar, me va a dar este sólido. Y en este sólido nosotros reconocemos cuál es el disco, o sea, yo hago un disco dentro y busco cuál es el radio de ese disco. Entonces el radio de ese disco pues va a ser la longitud que hay desde el eje Y hasta este puntico. Recuerden que yo acá les dije que yo puedo medir desde aquí hasta aquí. ¿Y cómo hago para medir? Todo eso me lo da la función. Este puntico satisface la ecuación y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si y igual a x al cuadrado, recuerden que x es esta longitud y y es esta longitud que está acá, esta altura. Cuando nos dan una función de esta forma, pues realmente aquí me están dando la altura, pero mi radio realmente representa esta longitud. Entonces, para yo poder reconocer cuál es el radio, lo que hacemos es despejar la x en esta función, porque yo necesito calcular el valor de x que representa esta longitud. Entonces, nosotros debemos despejar la x, vamos a ver acá, ok, aquí está mejor explicado, borramos, ok. Entonces, como les dije, en este caso, la altura está dada por esta función, por la y, que en este caso, como me dicen, es x cuadrado. Pero yo necesito es calcular esa longitud horizontal, porque recuerden que nuestra moneda o nuestro disco es de esta forma. Entonces, para nosotros calcular cuál es esta longitud, siempre usamos esta relación. Esta relación es la función que me están dando. Entonces, resulta que tenemos que y es igual a x cuadrado, saco raíz cuadrada a ambos lados con la finalidad de ¿qué? De que nosotros podamos despejar la x. Entonces me queda que la raíz cuadrada de y es igual al valor absoluto. Recuerden que yo les comenté a ustedes que cada vez que yo saque una raíz cuadrada de un término que está al cuadrado, colocamos valor absoluto. Ahora, ustedes pueden observar que como estamos tomando la x de este lado, observen que la x toma valores positivos. Como estamos tomando una distancia, entonces la x tiene que tomar valores positivos. Quiere decir entonces que nosotros podemos quitarle este valor absoluto. Y entonces pues me queda que justamente la x va a ser igual a ¿quién? Aquí está. Le quité el valor absoluto y me queda raíz cuadrada de y. Quiere decir que esta longitud que está acá, que es x, yo la puedo representar con la raíz cuadrada de y. Esa es la g de y. Y ese es el radio realmente.
La longitud que hay de aquí hasta aquí es raíz cuadrada de y. Entonces, con esta raíz cuadrada de y, pues yo la voy a usar para aplicar la fórmula, ¿ok? Y entonces, recordemos que aquí está la figura, ¿sí? Esta longitud es la raíz cuadrada de y. La estoy midiendo de manera horizontal. Siempre que ustedes midan de manera horizontal, va a aparecer una función con variable y. Y cuando ustedes midan de manera vertical, va a aparecer una función con variable x, como ustedes la ven acá. Pues bien, entonces con eso nosotros pues simplemente aplicamos la fórmula. Volumen es igual a pi por la integral desde a hasta b de g de y al cuadrado por diferencial de y. Pero ¿quién es g de y? Aquí la calculamos, es la raíz cuadrada de y. A y b, a es el punto 0 y b es el punto 1, es desde donde parte la región hasta donde termina, desde 0 hasta 1. Entonces, bueno, de aquí en adelante si reemplazamos, me queda, cancelo este cuadrado con esta y, con esta raíz, y bueno, aquí aplicamos, hacemos todo el proceso, y me queda que el volumen es pi medios unidades cuadradas. Bien. Bien.